Lo que sostiene la expresidenta que las condenas son porque ella es mujer, no por los hechos de corrupción que asegura la justicia están probados. Hay que esperar ahora la definición en la Corte Suprema de Justicia. Pero por supuesto un gran impacto político ha tenido esta definición, la crónica de una sentencia anunciada también, porque se había trascendido ya hace tiempo que iba a salir en este sentido la condena a Cristina. Vamos a saludar a nuestro colega y amigo Sergio Supo para hablar del trasfondo político y de todo el impacto que tiene esta decisión de la justicia. Sergio, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola Gerardo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Sí, bien lo dijiste, era una condena que se esperaba, anunciada, quedaba el detalle de saber si eventualmente podría agravarse la pena y se le podía imputar, como planteó uno de los 3 jueces de la Cámara de Casación que finalmente dictaron el fallo, si se le podía imputar también el delito de asociación ilícita. No fue condenada por asociación ilícita, sino por administración fraudulenta, 6 años. Es el mismo fallo que se dictó por parte del tribunal que la había juzgado originalmente. Así es. En el año 2019 ocurrió algo muy importante. Se modificó el Código Procesal Penal. Eso, Gerardo, es lo que explica por qué hoy Cristina no fue a la cárcel. Así es. Porque en ese momento, en el año 2019, se modificó un criterio de doble revisión. Esto es, a Cristina la juzgaron y la condenaron en primera instancia, apeló, fue, como en este caso, a la Cámara de Casación, y la Cámara de Casación confirmó el fallo. Con eso era suficiente en la Argentina hasta hace 5 años para ir a la cárcel en caso de ser condenado, asumir la condena que correspondiera. Pero en el modificado del Código Procesal Penal, muy a propósito de los intereses de Cristina Kirchner, hay que esperar un fallo definitivo de la Corte. Y la Corte Suprema de Justicia no tiene plazos, o sea, no tiene obligación de resolver en un determinado momento, en un determinado plazo. 3 horas después del fallo, en Córdoba, el juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda, habló de un plazo prudencial para resolver el caso de Cristina Kirchner. Y acá nos detenemos en 2 antecedentes muy importantes. Carlos Menem, que estuvo condenado, al igual que Cristina Kirchner, también por casación, esto es, por 2 instancias, murió sin haber sido condenado definitivamente por la Corte. La Corte eligió políticamente, una decisión política, no abocarse al caso del contrabando de armas a Croacia, por el cual el presidente Menem había sido condenado en 2 oportunidades, en 2 instancias. Pero la misma Corte, hace muy pocos años atrás, sí se abocó a la decisión final, al fallo final, respecto del vicepresidente de Cristina Kirchner, Amado Boudou, quien condenó en forma definitiva y lo mandó a la cárcel. Pasó lo mismo con José López y con otros funcionarios en causas de corrupción por parte del kirchnerismo. Este criterio para los funcionarios del kirchnerismo se va a aplicar ahora con Cristina Kirchner, porque la idea de la expresión que utilizó el juez Maqueda hoy es tiempo o plazo prudencial. Naturalmente Maqueda se va el mes que viene, se jubila a los 75 años en el mes de diciembre, pero van a quedar otros 3 miembros y una mayoría de 2-1 en contra de Lorenzetti. Digo porque la expectativa frustrada para mucha gente de que hoy la condena incluyera la detención de Cristina Kirchner, bueno, se puede llegar a concretar, y esto es simplemente una especulación política, si la Corte cambia el criterio de no condenar en forma definitiva a los presidentes de la Nación, al expresidente de la Nación. Sergio, mientras tanto, y hablando de la Corte, que es el organismo que ahora se tendrá que ocupar de esta historia, ya ha trascendido la manera acelerada en que se está hablando de negociaciones para ocupar, para los nuevos asientos que van a ser ocupados en la Corte Suprema, negociaciones y conversaciones que incluyen a sectores del kirchnerismo por parte del gobierno para garantizarse la llegada de Ariel Lijo, de García Mansilla y posiblemente de una integrante mujer al máximo cuerpo que incluso la podría sugerir el kirchnerismo. Hay una negociación que por ahora no ha prosperado en el Senado, que necesariamente tiene que incluir al kirchnerismo, porque en el Senado, donde se decidan los jueces de la Corte, el kirchnerismo tiene 33 de las 72 bancas, pero también hay otra alternativa, que es que el kirchnerismo se calle la boca si el presidente Javier Milei elige un camino
muy comprometedor en términos institucionales, como sería un decreto de necesidad y urgencia para nombrar a 2 jueces a cubrir 2 vacantes de la Corte. La Corte tiene actualmente una vacante, el mes que viene se va a generar una segunda vacante, que es el caso de Maqueda que ya mencionamos. ¿Habrá un DNU como el que dictó Macri en su primera semana de presidente, cuando nombró a Rosenkrantz y a Rosati por decreto, generando un gran escándalo institucional en Argentina? Luego, finalmente, el Senado, hay que decir, validaron y nombraron, como corresponde, con 2/3 de los votos, a los jueces Rosati y Rosenkrantz en su momento. Pero originalmente Macri había dictado un DNU. ¿Apelará a un DNU Milei para nombrar a 2 jueces de la Corte? Porque esto, cuidado, podría llegar a modificar el sistema de mayorías y minorías. Así es. Y hoy podría condenar con la confusión actual a Cristina Kirchner. No sabemos en el futuro qué puede llegar a pasar. Sergio, excelente como siempre. Gracias por estos minutos. Abrazo grande, Gerardo. Abrazo, buenas noches.